Programa 41. La sociedad mexicana frente a los cambios políticos y económicos. En este programa identificarán las características del neoliberalismo. A mediados de la década de 1970, el modelo económico hasta entonces predominante, el keynesianismo, que planteaba la necesidad del Estado de intervenir en la economía en tiempos de crisis, demostró ser obsoleto luego de la crisis mundial de 1973. Fue entonces cuando las teorías económicas neoliberales, que habían surgido como crítica al modelo keynesiano, comenzaron a ser aceptadas y, a principios de la década de 1980, comenzaron a ser implementadas en los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña. Ya en Latinoamérica había la experiencia de Chile que, a finales de la década de 1970, implementó las teorías neoliberales con cierto éxito. A mediados de la década de 1980, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ejercieron presión para que los países en vías de desarrollo, incluyendo México, adoptaran medidas neoliberales como condición para prestarles dinero. De este modo, nuestro país transitó hacia el modelo neoliberal durante la segunda mitad de la década de los 80s. Si bien en la parte económica el neoliberalismo dejó muchísimo que desear, en otros aspectos como el de la apertura a nuevas ideas, creo que sí nos hemos beneficiado con la apertura al mundo. Se trata, en términos muy amplios, de reducir el papel que tiene el Estado en la economía y de darle más importancia a los actores económicos privados. Ello llevó en su momento en México en los años 80 a que se privatizaran las grandes empresas públicas, Teléfonos de México, por ejemplo. Luego, durante el sexenio de Salinas, se privatiza, lo mismo los bancos. También es importantísimo este término para explicar una política que busca reducir el déficit en el presupuesto, lo cual es importante porque el gobierno tiene menos recursos que gastar. En suma, se habla de políticas que estuvieron de moda y que impactaron y transformaron el mundo, y México incluido, en los años 80 y 90, y que consistió en esta reducción en el tamaño del Estado. Como parte de las políticas de ajuste estructural, uno de los objetivos es reducir al mínimo la inflación para que se mantengan unas tasas de cambio adecuadas y para que pueda haber comercio internacional, porque otro de los principios de la revolución neoliberal fue acabar con unas fronteras que había para evitar que la competencia internacional. En el momento en el que viene esta revolución, se bajan las tarifas, los impuestos que se cobran a los bienes, al maíz, por ejemplo, al frijol, que ahora entran libremente al mercado mexicano, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá. Pero las consecuencias fueron tan terribles para un buen número de países que, a raíz de la crisis que se desata en el mundo en septiembre del 2008, octubre, entonces empiezan ya a cambiar y a darse cuenta que la economía debe estar regulada por el Estado, por el gobierno. Dicho esto, el neoliberalismo está siendo revisado y está siendo transformado porque se acepta ahora que el Estado sí tiene un papel que jugar en la conducción de la economía.
Gran parte de la teoría económica neoliberal fue desarrollada por el economista norteamericano Milton Friedman. A mediados de la década de 1970, Friedman era uno de los economistas más importantes y respetados del mundo y fue en la Universidad de Chicago donde difundió sus ideas neoliberales. Friedman tuvo una gran influencia no solo en los Estados Unidos de América y demás países del primer mundo, sino también en Latinoamérica, debido a que muchos economistas latinoamericanos fueron a estudiar con Friedman a la Universidad de Chicago. A los alumnos de Friedman que luego regresaron a sus países se les llamó Chicago Boys. En México, desde 1979, uno de los Chicago Boys mexicanos invitó a uno de los socios de Friedman a asesorar la reforma fiscal. Además de esto, el neoliberalismo fue adoptado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y fueron estos quienes lo impusieron a los países que requerían de ayuda financiera, como fue el caso de México. De este modo, al igual que en el resto del bloque occidental, el neoliberalismo fue penetrando en las esferas de la política y la economía mexicana. Tiene que ver con varios factores. Primero, con el colapso, la decadencia del modelo económico creado por la Revolución Mexicana. Simplemente empezó a dejar de funcionar por la ineficiencia y la corrupción de un buen número de gobernantes que provocaron pues que, por ejemplo, las empresas públicas no fueran ni eficientes ni generaran superávits o ganancias y por tanto pues allí empezó a dejar de funcionar. Después hay un relevo en la clase política en los años 80, pierden los políticos tradicionales en los 80s el poder y llegan personajes como Miguel de la Madrid primero, presidente de 1982 a 1988 y luego, y sobre todo, Carlos Salinas de Gortari, que entre 1988 y 1994 hace una revolución en la economía mexicana. Privatiza empresas, abre el país al comercio exterior, firma un tratado de libre comercio con América del Norte. Es decir, es un personaje todavía muy polémico, porque algunas de esas reformas, como la privatización, se ven acompañadas de una corrupción monumental, porque es una etapa en la cual crece el número de multimillonarios de una manera espectacular. Porque, los bienes públicos pasan a propiedad privada en ocasiones con procedimientos poco claros. Y existe la sospecha, digo sospecha porque nunca se hizo una investigación, de que hubo casos de corrupción muy serios, muy graves. Y por tanto, sin desconocer el peso que tuvieron figuras como Carlos Salinas de Gortari en este proceso, pues dado que los resultados no fueron todo lo bueno que se esperaban, tampoco todo lo malo, pero no fueron todo lo bueno que se esperaban, pues el neoliberalismo es visto en un buen número de sectores con suspicacias, con recelos justificados por el costo pagado por la mayoría de los mexicanos y por estos fenómenos de corrupción a los que me refería. Según estadísticas oficiales, hasta antes de la crisis económica de 1982, la distribución del ingreso en la población mexicana había mejorado y por consiguiente disminuido la pobreza. Pero después de la crisis y con la implantación del nuevo modelo económico, la desigualdad en la distribución del ingreso se volvió a incrementar. Según estadísticas de las Naciones Unidas, en 1984, el 11% de los hogares en México vivían en situación de pobreza extrema y para 1994, esta cifra había crecido a 16%. Luego de algunos periodos de crisis, la economía del país se recuperó, pero la desigualdad siguió creciendo y con ello la pobreza. El hecho de que México se abriera al mundo es positivo, porque
éramos un país, en el que yo crecí, éramos un país extraordinariamente cerrado, lleno de prejuicios y de mitos y estereotipos sobre los extranjeros, a quienes atribuíamos siempre intenciones negras y propósitos turbios. Y sin negar que hay algunos extranjeros, por supuesto, que tienen esos propósitos. No es el caso con todos. Y el mundo tiene mucho que ofrecer, y en el siglo XXI es ridículo que un país esté encerrado en sí mismo. Es una etapa en la historia de la humanidad en la cual nos hemos abierto, no solo México, sino toda la humanidad, y fluyen y vienen y van ideas, tecnologías. Algunas de las ideas que se fortalecieron durante esta apertura al exterior, hecha por razones económicas, fue, por ejemplo, esta idea tan maravillosa de que todos los seres humanos, por el hecho de haber nacido, tenemos derechos que deben ser respetados. Uno de los aspectos que quisiera que entendieran es que, independientemente de lo que ustedes quieran, van a tener que competir de manera directa o indirecta con el exterior. Es decir, si ustedes producen cualquier bien, recuerden siempre que va a haber bienes hechos en China, en Estados Unidos o en Tailandia o en donde ustedes quieran, y que van a venir a competir y por tanto van a afectarles su vida. ¿Cuál es la actitud que se debe tomar frente a esa realidad? Bueno, para algunos pues hay que expulsar a los extranjeros, que hay que encerrarse en sí mismos, pero desafortunadamente eso ya no es posible, porque México ha firmado tratados internacionales. ¿Y por qué? La economía ya está interrelacionada, y porque 20 millones de estadounidenses de origen mexicano viven en Estados Unidos, y por tanto van a seguir yendo y viniendo, o van a seguir desde allá enviando dólares y enviando ideas e influyendo en las comunidades. Creo que lo que debe quedar más claro es la necesidad de que se preparen ustedes lo mejor posible para salir a competir. Si bien en la parte económica el neoliberalismo dejó muchísimo que desear, en otros aspectos como el de la apertura a nuevas ideas, creo que sí nos hemos beneficiado con la apertura al mundo. El neoliberalismo es la política económica implementada en México a partir de la crisis de 1982. Sus principales características son: limitación de la participación del Estado en la economía, reducción del gasto público, apertura comercial y tratados comerciales, privatización de empresas paraestatales y control inflacionario. Algunas de las principales consecuencias de la implementación del modelo neoliberal en México son: vulnerabilidad financiera, escasa generación de empleo, bajo crecimiento económico, dependencia de la inversión extranjera, quiebra de empresas ante la apertura comercial e incremento de la pobreza.